razón le he titulado La discreción, una verdad olvidada. La palabra discreción, que hoy de alguna manera nosotros entendemos, tiene que ver mucho con prudencia, con no hablar más o incluso hasta guardar secretos. Cuando de repente alguien empieza a hablar de más, hay alguien que le empieza a ver así como que no hables, no digas, y a veces usamos la palabra qué indiscreto eres. Pero la palabra en su original era utilizado mucho por los primeros padres de la fe. De alguna forma fue una práctica que Jesús enseñó a sus discípulos, y ahorita lo voy a mencionar, pero hay un momento en el que la iglesia es perseguida y era difícil alabar a Dios. De hecho, de ahí viene el símbolo del que conocemos, el pescadito, que lo ponen atrás de los vehículos en algún lugar. No sé si usted ha visto algún pescadito que diga Ixoye. Es que eso indicaba dónde las personas alababan o adoraban a Dios. No como lo hacemos ahora con libertad, sino con total discreción finalmente, con mucho silencio, porque eran perseguidos y matados solo por profesar la fe en Jesús. Era algo prohibido, pero hubo un momento en el que fue aceptado. Estoy dando como que una breve reseña. Entre el siglo III y el siglo V, los 300 y 500 después de Cristo, los primeros hermanos después de la iglesia primitiva utilizaron esta palabra de discreción porque de alguna manera el evangelio empezaba a ser aceptado, que todo el mundo ahora quería convertirse al evangelio, no porque quería tener fe en Dios o porque tenían fe, sino porque ahí iba a encontrar a alguien que lo iba a catapultar, ayudar, no sé, algo así por el estilo. Finalmente el quedar bien con alguien para que te ayude a algo, de alguna forma eso lo vemos hoy. De ahí sale un grupo que se va al desierto y se le conoce como los padres del desierto. ¿Qué practicaban ellos? Lo que era la discreción. Enseñaban ellos, y son cristianos, eran los cristianos de ese entonces. Enseñaban que con facilidad hablamos, con facilidad rompemos el silencio, con facilidad no escuchamos consejos, con facilidad rápido damos nuestra opinión. Y ellos decían, cuando tomas decisiones apresuradas por la razón que sea, sin escuchar a Dios, di conmigo escuchar a Dios. Ellos decían, cuando tomas decisiones sin escuchar a Dios, el final será catastrófico. Ellos enseñaban muchísimo a que toda la decisión que sea tomada tiene que ser una decisión basada a la palabra de Dios. Diga conmigo la palabra de Dios. Años antes de Cristo, algo a esto similar existía con algo que se le llamaban los esenios. Y lo digo de esta manera. Se cree, digo solo se cree porque no lo puedo afirmar, pero se cree que Juan el Bautista era alguien que pertenecía a este grupo de los esenios, cristianos también, diríamos ahora para entenderlo. Eran judíos que no aceptaban la corrupción de los sacerdotes cuando vino Jesús. Se da cuenta, había fariseos, había gente que conocía la ley y la palabra, pero se había corrompido su corazón por la política, por el dinero, por la gloria, por ese tipo de situaciones. Se habían corrompido. Juan el Bautista, encontramos en la Escritura, ya en la Biblia, que él era alguien que decía, soy una voz que clama en el desierto. Su forma de comer o su forma de vestir era tan rara que la Biblia lo dice, vestía de pieles de cuero, comía miel silvestre, cosas así por el estilo. Era alguien que posiblemente pertenecía a este grupo, pero que la práctica era, soy una voz que clama en el desierto. Alguien que deseó romper con cualquier vanagloria de la vida con tal de estar cerca de Dios. Diga conmigo, cerca de Dios. Dile al que está a tu lado, hay que escuchar la voz de Dios. Así que a ello yo le he llamado este día la discreción, una verdad o una práctica olvidada. Y quiero que me acompañes al Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos 1 al versículo 6. Porque de alguna manera hoy en día somos movidos por los impulsos, somos movidos por ese afán de hablar. Así que dice la Escritura en el Evangelio de Mateo 17, 1 al 6, 6 días después,
Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Dice la Biblia, 6 días después. ¿Qué había ocurrido 6 días antes? Jesús había anunciado su muerte. Pedro le había dicho, no vayas a la cruz, Señor. Y Jesús lo reprende, apártate de mí, Satanás. También Jesús había dicho algo, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y muchos dijeron un profeta, Juan el Bautista, algo así. Pero Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios eterno, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo a Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 6 días después, Jesús toma a Pedro, a Jacobo, a Juan su hermano y los lleva aparte a un monte alto. Y versículo 2 dice la Escritura, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ahora escucha esto. Están Pedro, Jacobo, Juan, está Jesús orando. De repente algo sobrenatural. De repente, simplemente la Biblia lo expresa como una luz que rodea a Jesús, luz que rodea sus vestiduras, ante un momento tan espiritual, tan poderoso y tan sobrenatural. ¿Qué harías tú? Creo yo, me quebrantaría y me inclinaría y empezaría a llorar o a decir, Señor, perdóname que mis ojos, algo así como el profeta Isaías que dijo, yo que soy alguien de inmundo de labios, está viendo tu gloria, algo similar. Pero escucha lo que dice el apóstol Pedro, versículo 4, la palabra de Dios dice, entonces Pedro dijo a Jesús, leemos juntos lo que Pedro dice, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres hagamos aquí 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Ahora escucha aquí, hago una pausa aquí, un paréntesis. O sea, hay un momento esplendoroso, espectacular, poderoso, sobrenatural. Y Pedro, simulando a muchos de nosotros, diga conmigo, más o menos así soy yo. O sea que de repente, lejos de contemplar, de admirar, de quebrantarte, de levantar tus manos, de decir, Señor, aquí estoy, perdona mi vida, no sé, perdona mis pecados, algo por el estilo. Pedro tuvo la brillante idea de decir, Señor, es bueno que estemos aquí. Y es bueno que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Elías, otra para Moisés. ¿Cuál era el sentido de las enramadas? ¿Por qué le estaba hablando? Simplemente estaba hablando por hablar. Diga conmigo, hablando por hablar. O sea, como cuando no tienes nada bueno que decir, pero hablas algo. No sé si conoce a personas así. Que rompen el silencio con cualquier palabra que tú dices, no tiene sentido lo que estás hablando. Pero no aguantaron guardar el silencio, simplemente soltaron algo. Ahora escucha acá, versículo 5, leo. Mientras él aún hablaba, cuando él estaba diciendo hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, mientras Pedro estaba hablando, dice la Biblia, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y después dice, a él oír. Wow. Escucha acá. Imagínense la escena, Pedro, Jacobo, Juan. Estaba Jesús, de repente algo sobrenatural. Vieron no solo a Jesús, ahora era Moisés, era Elías. Seguramente le dijo Moisés, soy Moisés, aquí estoy para ti, Jesús. Elías, aquí soy Elías. La Biblia dice que era Moisés, Elías y era Jesús. Un momento poderoso, sobrenatural. Pero mientras Pedro interrumpió ese momento, Jesús dice esto, a él oíd. Pedro tenía un liderazgo nato. Estoy seguro que Jesús, que el Padre dice, este es mi Hijo amado, Jesús, a él oíd. Porque estoy seguro que mientras Pedro estaba hablando, hagamos 3 enramadas, Jacobo y Juan dijeron, buena idea. Yo voy por las palos, yo voy por cuerdas y yo voy por martillo, por decirlo. O sea, yo voy por las herramientas y ahorita vamos a hacerlo. Mientras se estaba, escucha acá, mientras se estaba rompiendo un momento poderoso, sobrenatural, espiritual, la buena o mala idea de Pedro, simplemente el romper el silencio, estaban perdiéndose de una gran bendición porque se estaban distrayendo. ¿Alguien está acá? Diga conmigo, a él oíd. O sea, más o menos así como cuando venimos a la casa de Dios y te empiezan a llegar mensajes del celular o llamadas del celular y empiezas y todo el mundo te está escuchando. Me tocó una ocasión estar en una iglesia en el cual estaba como que el predicador y todo. Yo estaba sentado. De repente hay un silencio y sale una melodía de un celular.
Tiriririrí, tiriririrí. El pastor se rió. Dice, mejor pongan el celular en silencio porque se descubre. ¿Cuántas veces algo nos interrumpe y podemos perder un momento de gran bendición solo por romper el silencio? O sea, puedes tener una brillante idea. Puede que en tu mente ya lo tengo resuelto. Puede que tú digas, es que este es el camino, ya lo sé, es lógico, va por ahí. Pero el Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. En ese momento en el que Padre pone la autoridad y dicen, escuchen a Jesús, versículo 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Cuando tienes la oportunidad de escuchar la voz de Dios, es obvio que estás escuchando la voz de Dios. Empieza, dice la Biblia, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. La reverencia a Dios, la fe que viene dentro de tu corazón, dentro de ti hacia afuera, es notoria. O sea, quien está escuchando la voz de Dios no está durmiéndose, aunque esté cansado. La persona que empieza a escuchar la voz de Dios no es alguien que está ahí pasivo, es alguien que está diciendo, Señor, aquí estoy, aquí, envíame a mí, hágase tu voluntad, porque está escuchando la voz de Dios. No vamos a andarle casi diciendo, hermano, ¿cuándo vas a la iglesia? Sino que este hermano tiene una pasión por estar, porque está escuchando la voz de Dios. Alguien dice amén. Dile que está a tu lado, ¿a quién estás escuchando? Porque puedes escuchar a Pedro, el de las brillantes ideas, pero que te está desconectando de un momento poderoso y sobrenatural. Y no solamente hablo de aquí dentro de la congregación, sino cuando aún estás en el trabajo, cuando estás haciendo cualquier actividad, no sé, en la casa, la limpieza, haciendo compras. Dios está en todo lugar. ¿Alguien dice amén? Venimos aquí como un acto de obediencia, que la palabra de Dios dice no dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Aquí venimos a escuchar una palabra fresca, una palabra que nos conecta con Dios, una palabra espiritual que nos acerca a Él. Pero Dios está en todo lugar, y en todo lugar tú puedes tener una conexión con Él y escuchar que Él está hablando a tu vida. Y de repente puedes estar escuchando a la brillante idea de Pedro o los Pedros que te rodean, o puedes estar escuchando la voz de Dios, aquella que te va a dirigir, según la palabra de Dios dice, hacia toda verdad. Es algo que necesitamos hoy en día, aprender a escuchar la voz de Dios. Y algo con lo que tenemos que romper es con la prisa de hablar. Hay unas historias que vienen a mi mente. Marta, la de Betania, amiga de Jesús, junto con María y Lázaro, su hermano, el que había resucitado, Jesús resucitó. Mientras Marta recibe a Jesús, pero se va a hacer otras actividades, María lo escucha y se sienta a escucharlo. Marta representa a todos aquellos que dicen, es que no tengo tiempo para escuchar a Dios, no tengo tiempo para ir a la iglesia, es que no, pero si tengo tiempo, voy. ¿Conocen a personas así? Que nunca tienen tiempo, pero cuando tengan tiempo lo van a hacer, y es mentira, nunca lo van a tener, porque aunque lo tengan pensarán que no lo tienen. ¿Saca conmigo? O sea, ese tipo de personas son los Marta, que es como que sí les gusta, como que sí quieren, pero nunca tienen tiempo. Hay algo siempre bueno que hacer, y algo que la palabra de Dios nos enseña es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dile que está a tu lado, busca primero el reino de Dios todos los días. Y como congregación aquí tenemos 2 días de servicio, aparta estos días y comparte tu fe. Ven a la casa de Dios. Hay algo bueno que hacer tal vez, pero a Dios le encanta que apartes o que hagas a un lado todo lo bueno que tienes que hacer, porque sabes que estar en la casa de Dios, escuchar su voz, es primordial. ¿Alguien dice amén? ¿Le puedes dar un aplauso a Dios, iglesia? Otra historia, Elí y Samuel, esa se encuentra en 1 Samuel, no la voy a leer porque sé que muchos la conocen, pero 1 Samuel 3 del 1 al 10, está la historia de Elí y Samuel. Samuel fue un niño dedicado a Dios, un niño que estaba ya viviendo en el templo con Elí. Samuel representa aquellos nuevos
hermanos, nuevos hijos de Dios, aquellos que han dicho: Señor, te acepto como único y suficiente Salvador, aquellos que la Biblia dice están en su primer amor, aquellos que dicen: yo voy a servir y yo voy a trabajar y yo lo voy a hacer. Es primer amor finalmente, y esperemos en el nombre de Dios que nunca se pierda ese primer amor. Dice la palabra de Dios: algo que tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Dile al que está a tu lado: no dejes tu primer amor. Y si ya lo dejaste, recupéralo en el nombre de Dios. Amén. Escucha, Samuel representa a estos nuevos hermanos, nuevos cristianos que están sirviendo, aunque no han logrado aprender a escuchar la voz de Dios. O peor, ni siquiera se imaginan que Dios les puede hablar a ellos. Y quiero decirte, si tú estás aquí, sin importar el día o los días o los años que tengas viniendo aquí, aunque hoy sea tu primera ocasión, quiero decirte, Dios quiere hablarte a ti. O aquí o fuera de aquí, pero Dios te quiere hablar a ti. No es algo exclusivo para quien está acá enfrente, no es algo exclusivo para uno u otro. Dios te quiere hablar a ti, lo va a hacer de muchas maneras, y no solo lo va a hacer, lo ha hecho, pero no lo hemos logrado entender que Él nos está hablando. Estaba Samuel. Ya iba a dormir Samuel y Dios le habla: Samuel, Samuel. Samuel despierta, no sabía detectar la voz del Padre, la voz de Dios. Va a ver a Elí, Elí le dice: no, yo no te he hablado. La segunda vez lo mismo, la tercera vez igual. Así que Elí entiende que hay algo diferente, hay algo especial, y le dice: cuando vuelvas a escuchar la voz, solamente dile: habla que tu siervo oye. Y justo cuando Samuel dijo: habla que tu siervo oye, empezó a escuchar las instrucciones, la voz de Dios, porque cuando Dios habla es porque Él está dirigiendo tus pasos para cumplir el propósito que Dios tiene contigo. ¿Alguien dice amén? Y un tercer ejemplo que quiero tomar de cuando Dios habla: Elías en el monte Horeb. Este representa a los cristianos que ya tienen tiempo en el Evangelio, pero que siempre andan en busca de algo espectacular. O sea, saben que Dios habla de forma profética, saben que Dios usa personas trayendo sanidad, trayendo milagros, y entonces las personas dejan de ver a Dios porque quieren ver a las personas usadas por Dios de forma espectacular. Entonces, vamos porque allá, vamos porque allá. De alguna manera, Elías creía, cuando estaba en este momento débil espiritual, creía que Dios estaba en el terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Pensó que Dios estaría en el fuego, Dios no estuvo en el fuego, pero dice la Biblia, hubo un silbo apacible. Y ahí estuvo la voz de Dios. De hecho, déjame decirte que las veces que Dios habla a tu vida, raras veces serán de forma tan espectacular, pero casi siempre será algo muy íntimo, muy privado. Tú con Él contigo. Tal vez cuando estés solo, tal vez cuando nadie te ve, tal vez en un sueño, tal vez en una mañana, tal vez en alguna madrugada, tal vez cuando vas viajando, Dios va a hablar. Prepárate, porque Dios va a hablar a tu vida. ¿Alguien dice amén? Ahora escucha. Jesús dice estas, o el Padre dice estas palabras: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Escuchen la voz de Dios. Juan capítulo 10, versículo 27. Dice estas palabras: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto es profundo. Una oveja escucha la voz y a la vez sigue a su pastor, a su Dios, en este caso nuestro Dios. Por lo tanto, quien no es oveja es alguien que no escucha y por lo tanto no sigue. Esto es profundo y difícil a veces, porque hay muchos que venimos a la iglesia. Me quito de esa línea porque quiero pensar que yo no soy así, no soy así. Pero muchos asisten a la iglesia porque les gusta, pero no han llegado a ser ovejas, porque no han escuchado y tampoco siguen. Van porque les gusta, van porque es bonito, van porque está padre, como un club, como ir a, no sé, al circo, como ir a una fiesta, como ir al grupo de mis amigos. Voy a la iglesia, es bueno, es espiritual, pero la oveja escucha y sigue. Dile que está a tu lado: oro que seas una oveja.
San Juan capítulo 14, versículo 26, escucha, dice la palabra de Dios. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. ¿Cómo lo va a hacer? A través de indicaciones, a través de instrucciones, a través de hablarnos. Puede hablarnos a través de un mensaje, una predicación, a través de una alabanza, a través de una oración. Pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, Él nos enseñará todas las cosas. Tenemos que estar atentos a aprender eso. Por eso que hoy quiero recordarte o enseñarte, si no lo habías escuchado, Dios tiene algo específico para ti y te va a hablar directamente a ti, aquí o fuera de aquí, en cualquier lugar. Pero tienes que entender que Dios quiere hablarte a ti. San Juan capítulo 5, versículo 24. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuándo pasas de muerte a vida? Cuando logras escuchar la voz, la palabra. Porque esa es la que te va a redarguir, esa es la que te va a cambiar, la que te va a transformar. Tú puedes escuchar que yo te diga, oye, quita esto, déjalo otro. Tal vez hagas caso porque tienes las ganas y el deseo, como cuando Alcohólicos Anónimos, tienes las ganas y el deseo, pero en algún momento, como no hay una transformación interna, solo hay un deseo externo en ti que no puedes vencer, terminará venciéndote otra vez aquello. Pero cuando Dios transforma tu vida, es que Él lo quitó. Él te cambió, Él te transformó, eres otra persona, porque lo hace Dios de adentro hacia afuera. ¿Alguien dice amén? Por eso dice la palabra: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Dios ha transformado su vida. ¿Alguien dice amén? Consecuencias de no escuchar la voz de Dios. E inicio con una: frialdad espiritual. Y lo voy a contar con una experiencia personal. Pues mis papás, pastores, toda mi infancia, de repente cuando era, no sé, un niño como de 7, 8, 9 años, no era joven, pero como tocaba la guitarra con los chavos, así que me llevaban en ese entonces había muchos concursos entre iglesias, a ver qué iglesia tenían los mayores conocimientos y los mayores habilidades en esgrima bíblico, que yo le he titulado la Biblia más rápida del oeste, porque te dan una cita y la buscas y el que la primero la encuentra se paraba. Entonces, aunque no tenía la edad, concursaba y casi siempre ganábamos. No me la doy de mucho, pero la verdad es que era bueno en eso. Fui creciendo, salí de aquí, me fui a estudiar. En la alabanza donde estábamos nos invitan una ocasión a tocar, fuimos a tocar, ya estaba yo en la alabanza y justo otros concursos, ni siquiera estábamos, solamente éramos de la alabanza externo, pero como éramos jóvenes representamos a nuestra iglesia y volvimos a ganar. ¿Y saben por qué? Pero la verdad es que sí conocía algo de la palabra. Toda mi vida básicamente en ella. Entonces mi papá, lo escuché un montón de veces, aprendí algo de la palabra. Sin decir que soy un súper erudito, pero midiéndome con los de mi generación y mi tiempo, pues les ganaba tantito. Así que una ocasión hay un congreso juvenil, estaba tocando yo, bajo de tocar, y trajeron a un invitado, al cual yo admiro y respeto mucho, y creo que pronto lo vamos a traer por acá, se llama Felipe del Castillo, y que lo veo, no lo conocía yo, y se para y dice: hoy vamos a predicar sobre Sansón y Dalila. Yo estaba en ese extremo, sentado con los brazos cruzados, y no lo dije, pero lo pensé: Sansón y Dalila, esa historia, ya me la sé al derecho y al revés. No sé quién peca de arrogancia por eso. Pero de repente yo dije: Sansón y Dalila. Yo tenía una expectativa que iba a predicar, no sé, algo que no supiera yo en teoría. Y bueno, vamos a escucharlo. Pero Dios me empezó a hablar de una manera poderosa, que mi vida espiritual tiene un antes y un después. Una costumbre religiosa a una vida espiritual real
y activa. Dios quebrantó mi corazón, pasé al altar, le pedí perdón, entendí que había orgullo y arrogancia y que podía conocer lo que la Biblia decía como de forma literal: Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero mi capacidad espiritual no lograba entender con revelación qué significaba eso. ¿Está aquí conmigo? Eso provoca una frialdad espiritual. Por eso menciono aquí una de las consecuencias de no escuchar la voz de Dios. Es una frialdad espiritual. Y qué feo es tener una frialdad espiritual, porque vienes con un corazón cerrado. Puedes levantar las manos, pero no sientes nada. Puedes andar masticando un chicle, puedes dormirte, no sientes ni bien levantar las manos, ni mal el dormirte y el no hacer nada para Dios, y salir afuera y decir una mala palabra porque no hay un sentir espiritual. ¿Estás conmigo? O sea, es lo mismo hacer el bien como hacer el mal, porque estás cauterizado en el interior. Hay una frialdad espiritual. ¿Sabes que estás mal? Aún así lo sigues haciendo, porque no sientes algo que te diga, no, pero cuando hay una conexión con Dios, Dios mismo evita que esto empiece a ocurrir. Es por ello que hay una desviación espiritual. Recuerda cuando Dios le dijo al pueblo que iba a conquistar la tierra prometida. No la conquistaron en ese momento porque vieron las murallas, vieron los gigantes, se consideraron a sí mismos langostas, dice la Biblia, y Dios les dijo: porque no creyeron en mí, se irán 40 años al desierto hasta que muera el último de ellos. Una nueva generación fue la que conquistó, una generación que vio a Dios y no se vio a ellos. Cuando tú ves a Dios y tienes una relación con Dios, se convierten en puertas ilimitadas a tu vida, porque es Dios el que pelea por ti. ¿Alguien dice amén? Cuando no tienes esa conexión con Dios, cuando no estás escuchando su voz, pierdes el propósito. Saúl, escucha esto, Saúl escuchó la voz de Dios, pero no la obedeció. Y ese es otro nivel. Hay un problema cuando no la escuchas, pero hay otro problema cuando la escuchas, pero no lo obedeces. Y Dios nos está diciendo hoy, tienes que aprender a escuchar, pero lo segundo, tienes que empezar a aprender a obedecer lo que escuchas. No veas a una persona que está aquí compartiendo, hoy soy yo, mañana puede ser otro, pero tienes que ver la palabra real y poderosa que está aquí. Saúl tuvo indicaciones, Saúl desobedeció, y cuando se desobedece se pierde el propósito. Jonás huyó y terminó en el vientre del pez por desobediente. Jonás capítulo 1 versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Un gran pez, solo se lo tragó, no se lo comió. ¿Cómo es eso? No tiene lógica, no lo entiendo, no sé si sea o no posible, pero la Biblia lo dice y yo creo lo que la palabra de Dios dice. Diga conmigo, hay consecuencias si no escucho a Dios. Y ahora diga conmigo, también hay consecuencias cuando escucho y no obedezco. Jeremías 17:23, pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír, ni recibir corrección. Gente que simplemente se convirtió en rebelde sin causa. Así que, ¿cómo retomar la costumbre de escuchar a Jesús? Porque cuando Pedro dijo, hagamos esto, hagamos lo otro, hagamos las enramadas, viene una voz que dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Jesús enseñó los versículos justamente de mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. Él enseñó que el Espíritu nos guiará y nos enseñará todas las cosas y recordará lo que Él ha dicho. Y la vida eterna está en escuchar y creer en Jesús, según San Juan 5:24. ¿Cómo retomar el hábito de escuchar a Jesús? Dice la Escritura donde iniciamos, Mateo 1:7, dice, mientras él aún hablaba, la nube cubrió
una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Cómo logramos escuchar su voz? De una, guardando silencio. Dile al que está a tu lado: es tiempo de guardar silencio. Así que una práctica importante es un silencio intencional. Salmos 46, versículo 10, dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Nuestros tiempos hablan, o los tiempos que vivimos ahora son muy apresurados, muy de rapidez, muy de sopa maruchan, así como que lo instantáneo, pizza es lo instantáneo. Somos desesperados. ¿Conoce usted a alguien desesperado? Si no, le digo, váyase al espejo y seguramente el que está enfrente del espejo será alguien desesperado. Creo que todos pecamos de eso un poco, la desesperación. Pero la Biblia nos llama a un silencio intencional. ¿Qué es eso? Diría una mujer, la Biblia, hablando de la oración en Lucas 18, que ella estaba insistiendo e insistiendo e insistiendo, orar, 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 dice la palabra de Dios. Y en algún momento ella logró escuchar que aquel juez le dijo: voy a hacerte justicia. Usando esa idea bíblicamente, ¿cómo podemos escuchar a Dios? Orando, orando y orando, pero dando tiempo a que Él responda a nuestra oración con un sentir. Regálate en el tiempo de oración unos minutos en silencio y empieza a escuchar la voz de Dios. Tal vez el primer día no escuches nada, el segundo día, porque no es algo que nosotros hoy tenemos tal vez practicado. Es algo que se va a ir desarrollando. Pero dile a Dios: Señor, quiero escuchar tu dulce voz. Es una práctica normal y natural. ¿Cómo puedes escuchar al que está a tu lado? Cuando Él habla. Y cuando Él habla, tú guardas silencio y Él responde. O Él habla. Pero si tú estás hable y hable y hable, me ha tocado dar muchos consejos. Y me doy cuenta en los consejos que cuando quiero dar un consejo y digo: mira, creo que por lo que me estás diciendo hay que hacer esto. Sí, fíjese que sí, porque esto y por lo otro. No me dejan. Quiero volver a retomarlo. Fíjate que, ¿y por qué no se hace esto? Sí, porque entiendo después de 3, 4 ocasiones que intento aconsejar, me quedo callado. Dejó que hable al fin y digo: ¿te gustaría que orara por ti? Sí, oramos por ti. Se va. A los 3, 4 días, el mismo problema, porque no quiere escuchar. Solo quiere una oración. La oración va a hacer milagros. Pero necesitamos aprender a escuchar. Es desesperante escuchar, sí, porque tienes que guardar silencio. Y nos quema la lengua por hablar. ¿Alguien se identifica con eso? Amén. Pero es algo con lo que luchamos por naturaleza. Tal vez hay unos que son muy buenos, guardan silencio. Creo que la persona que más silencio guarda que yo conozco, con respeto lo digo, es la suegrita. Esa hermanita, digo, qué buena suegra me tocó. ¿Por qué? No dice nada. Ni para bien, ni para mal. Nomás observa. Pero qué hermoso. O sea, no estoy diciendo que seamos gente muda. Estoy hablando que qué lindo es recuperar el guardar silencio, el escuchar. Un misionero fue a una parte de África y él, entusiasmado por compartir la palabra, empezó a predicar, a compartir. La gente escuchaba y la gente se iba. Y dices que no, ya tengo tiempo, y la gente no escucha, no hace caso. Platicando con alguien le dices que tienes un serio problema. Tú eres bueno hablando y hablando y hablando y hablando, y aunque sea bueno lo que hablas, la gente también quiere ser escuchada. Regálate el tiempo con ellos, escúchalos. Cuando tú los escuches, ellos te van a escuchar a ti. Empezó a tomar tiempo con ellos, los escuchó. Ahora él podía hablar y ellos escuchaban, y empezó a haber una
amistad que terminó en gente ganada para el evangelio. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, silencio intencional. Segundo, priorizar la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, la palabra profética más exacta. Entonces, escuchar la palabra de Dios tiene que ser una práctica diaria. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Hay lectura al año? Si ya leíste la versión 60, la que todos leemos, te animo a que ahora leas otra versión de la Biblia. Muchísima. Qué bendición poder escuchar la voz de Dios a través de su palabra escrita. Es una palabra que nos guía, que nos dirige. Escucha la palabra de Dios, prioriza la palabra de Dios. Por medio de la oración que lo he mencionado. Hechos capítulo 13, versículo 2 al versículo 3. Dice la palabra de Dios: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esto es poderoso, porque está hablando de una relación que el pueblo de Dios tenía con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les habló y ellos obedecieron la voz que venía directamente de Dios por medio del Espíritu Santo. Eso me hace pensar a mí, ¿cuántas veces he actuado yo creyendo que es lo bueno, creyendo que es lo correcto? ¿Cuántas veces he tomado decisiones impulsivas pensando que estoy bien y tal vez no es la voluntad de Dios? Lo he estado meditando todos estos días. Le he pedido perdón a Dios porque creo que cuando más me he metido en problemas es cuando he actuado a mi manera y no a la manera de Dios. ¿Está conmigo acá? Que solo yo quiero esto, voy a comprar esto y lo voy a hacer así porque puedo, porque tengo, porque ¿quién me detiene? Así que le he pedido a Dios que me dé sabiduría para escuchar su voz. No me quiero equivocar. Creo que es algo que podríamos empezar a hacer todos. Decirle: Señor, dirige mi vida. La dirección del Padre es esta: este es mi Hijo amado, a Él escuche. ¿Cuántos quisieran decirle a Dios: Padre, quiero aprender a escuchar tu dulce voz? Yo quiero hacerlo. Te invito a que se ponga de pie en este momento, porque no necesitamos más voces, no necesitamos teorías o distracciones. Lo que necesitamos es callar un poco para que Él hable por nosotros. Ahí donde te encuentras, pon tu mano en tu corazón y dile a Dios: Señor, aquí está mi vida. Habla, amado Dios, y hágase tu perfección.